Pues en primer lugar agradecerle a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado esta interacción con la academia. Esta vez nos tocó a nosotros, a la Pontificia Bolivariana, así que para nosotros también es un escenario más de interactuar con el Estado, ¿no? Esa relación academia-Estado es absolutamente indispensable para nutrir los debates relacionados con las problemáticas que le atañen, ¿no?, a nuestra comunidad. Agradecerle especialmente al doctor Juan Carlos Grillo, al doctor John Jairo Camargo y a Connie y el doctor Camilo Izaza, que han sido tan amables en esta invitación. Yo me he quedado estupefacta con las cifras, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Tengo en la cabeza esos 368 billones de pesos de los que hablaba el doctor John y el doctor Juan Carlos, y de esa sola demanda de 3.440 billones de pesos, ¿no? Estos datos que parecieran alarmantes, y también me he quedado en la cabeza con la idea del título valor sentencia, ¿no? Y todo lo que podemos hacer para que el Estado ahorre en el pago o no pague más de lo que debe pagar. Sin embargo, pienso que en este punto no podemos desligar esas cifras de los datos de por qué el Estado paga esas sentencias tan altas, ¿vale? Y no solo refiriéndome a cuál es la causa del daño, que ya John majestuosamente lo decía, y decía, mira, lo primero que hay que atacar es la fuente. Y si las administraciones públicas, con el principio de eficacia del 209 constitucional, no generan sistemas de mejoramiento interno para identificar cuántas veces me han condenado con lo mismo, por lo mismo, y cómo puedo hacer para mejorar ese procedimiento administrativo en la toma de decisión y que no me vuelvan a condenar, ¿cierto? Exactamente por el mismo acto, por el mismo hecho, por la misma omisión, por la misma operación, pues va a ser muy difícil detener, ¿verdad? Esta cadena que inicia con un acto, una omisión, una operación, ¿verdad? Una manifestación de la administración. Así que estoy absolutamente de acuerdo con que es el primer punto que debe mirarse, y en lugar de estar haciendo certificaciones de calidad con Icontec o con Bureau Veritas, ¿no?, como se ha interpretado el artículo 209 constitucional y el principio de eficacia, pues hay que hacer sistemas de mejoramiento interno propios que logren identificar las causas, ¿cierto?, de esos daños antijurídicos y poder trabajarlas desde ahí. Pero como lo decían los doctores, pues al final el trabajo de la agencia es defender al Estado ya cuando el daño sea causado, ¿no? Al final ellos hacen lo que deben hacer desde el punto de vista de las cifras, y estos análisis económicos suelen ser absolutamente valiosos para mirar la parte jurídica desde la perspectiva del costo de los derechos, ¿bien? Pero yo le decía ahora, hablando, tenía la oportunidad de discutir con él o de argumentar algo, decía, pero ¿cómo podemos hacer para que ese título valor salga con menos dinero? ¿No? No porque la víctima no se merezca, por supuesto, una reparación integral en los términos que al menos jurisprudencialmente tenemos unificados, sino cómo ligamos esos valores altos de condena con las causas por las cuales se están ampliando esos valores, y una de ellas es la mora judicial. Yo decía al principio, aquí hay un público muy nutrido y también muy selecto, a muchos los conozco, me he cruzado en escenarios con todos ustedes y sé que tanto desde la parte de defensa de la administración como desde la parte de la jurisdicción están haciendo lo mejor que pueden, ¿sí? Sé que se esfuerzan todo el tiempo por hacer que efectivamente los procesos sean ágiles y sean efectivos, pero una golondrina no hace verano, ¿no? Y a veces las decisiones políticas están por encima de las decisiones jurídicas, y muchas veces las decisiones políticas son las que causan los daños. Entonces es una disyuntiva difícil en una administración pública con una dirección política, y es una disyuntiva difícil en una jurisdicción contenciosa que nace, bueno, u ordinaria, que también tiene el mismo problema, que nace con una tara congénita, como el niño que nace mal, la mora, ¿no? La mora judicial. Los procesos se interponen, las demandas se ponen hoy y no se resuelven mañana. Y fíjese que aquí está uno de los grandes magistrados de la región, conocidísimo además por su excelente trabajo, el doctor Milciades, el defensor precisamente de esta idea de la garantía de los derechos, ¿no? Pero sabe perfectamente que los índices de mora judicial están. Así que yo me voy a centrar en estos minutos que nos quedan en identificar una de las herramientas que puede ayudar a mitigar, ¿cierto?, la mora judicial, y que podría ser
bien utilizada o fortalecida, que las sentencias o los títulos valores, ¿cierto?, de las que hablaba el doctor, no sean tan altas, porque hemos logrado en ciertos casos garantizar de manera provisional los derechos. Fíjese que las sentencias nos las garantizan de manera definitiva y luego pues el proceso de pago no la indexa, ¿no?, al final. Pero nosotros en el contencioso siempre hemos visto las herramientas cautelares de las que vamos a hablar hoy con un criterio patrimonialista, evitar la insolvencia del demandado. Y como la administración no se insolventa, entonces no es necesario adelantar los efectos de la sentencia o garantizar provisionalmente los derechos, porque al final el Estado siempre va a tener dinero para pagar los derechos que vulnera. Más temprano, más tarde, pero como es buen deudor, siempre va a pagar, ¿vale? Entonces, si no se insolventa, ¿para qué utilizamos esta visión patrimonialista de ponerle medidas cautelares si es que al final va a tener dinero? Pero luego nos salen los economistas diciéndome, oiga, es que al final no es tanto dinero. Si hoy tuviéramos que ejecutar todas las sentencias, ¿no?, pagar, perdón, todas las sentencias por las que el Estado está condenado, probablemente los presupuestos públicos reventarían con esas cifras que nos comentaban. Así que yo me voy a centrar ahí, ¿verdad?, en ese proceso contencioso que de alguna manera, y sé que con todos los mejores esfuerzos de la rama judicial se ha tratado de agilizar, pero que tal vez ha invisibilizado, pero no el juez, el legislador muchas veces, o a veces el juez de cierre, ¿no?, el alto, la corte de cierre, ha invisibilizado, ¿verdad?, esta herramienta cautelar tan necesaria muchas veces para no jugarnos el proceso contencioso solos, ¿no? Revisen sus reparaciones directas, sus contractuales, sus repeticiones a veces, ¿no? Estos procesos ordinarios declarativos, salvo las nulidades y restablecimientos, y piensen en cuántos de ellos hay medidas cautelares ordenadas. Yo creo que 0, salvo que alguien me diga, no, doctora, en una reparación directa me ordenaron una medida cautelar. Por ejemplo, los que están del otro lado, ¿no?, que están litigando, que están demandando al Estado, ¿no?, son de pronto un poco más comunes sin llegar al extremo en las nulidades y restablecimientos del derecho, o cuando hablamos de una de las manifestaciones pues más conocidas de la administración, que son los actos, ¿no? Parece que fueran un poco más comunes y en esa medida se invisibilizan un poco menos. Sin embargo, en las reparaciones directas, en las contractuales, ¿no?, casi que brillan por su ausencia. Usted se va 15 años, 8 años, 5 años, cuando hay suerte, en un proceso contencioso sin ninguna medida cautelar. Y no es porque no procedan, porque fíjese que usted dirá, Carolina, pero es que el legislador en la 1437, yo no fui capaz con eso, las fomentó, ¿no?, de alguna manera las fortaleció. Pero miremos índices de cuántas se ordenan en procesos ordinarios, ¿no? Con cuánta frecuencia se valora la apariencia de derecho necesaria para ordenar una medida cautelar frente a la certeza de derecho necesaria para tomar una decisión judicial, ¿no? Es muy poca. Y fíjese que esto viene de alguna manera de la idea de que nosotros hemos identificado que en Colombia el sistema de protección de derechos, cuando son urgentes e inminentes y fundamentales, parece que se restringen a las acciones de tutela. Pero en los procesos ordinarios, ¿no?, en los medios de control ordinario, donde también se debate la vulneración de derechos fundamentales, pareciera que en el inconsciente colectivo no está la idea de protección provisional de los derechos. Lo curioso es que lo que el abogado litigante no consigue en los ordinarios, que es la garantía provisional de los derechos, sí que los consigue en las acciones constitucionales, en las acciones de tutela. Casi que las acciones de tutela se han convertido en los procesos cautelares de la jurisdicción contencioso administrativa. Y eso genera problemas grandísimos, no solo de congestión judicial,
¿sí? Al final el ciudadano, la víctima, ¿verdad? Quien está legitimado en causa por activa, ¿cierto? Encontró un escenario para garantizar provisionalmente sus derechos y no fue el proceso contencioso administrativo, fue las acciones constitucionales, ¿no? Y fíjese cómo lo curioso es que el sistema de protección integral de los derechos no me marca la protección de los derechos solo en las acciones de tutela. Ella me da todo un escenario de protección de derechos y el primero es el proceso ordinario. El proceso ordinario, el proceso contencioso es una herramienta para proteger o garantizar o materializar los derechos de los ciudadanos. Que exista un plus de protección para derechos de rango especial, ¿cierto? Especial protección, que es la acción de tutela, no quiere decir que en los procesos ordinarios no se garanticen derechos fundamentales e incluso se deban garantizar con la misma urgencia que se hace dentro de los procesos, dentro de las acciones constitucionales. ¿Ven? El sistema, como bien lo decía John, no es exclusivo de los amparos especiales o de las acciones de tutela, sino que esa protección inicia ahí en los medios de control ordinario y finalizará en las Cortes Internacionales, que por cierto, últimamente han estado descontando los valores de indemnización pagados por el Estado a través de sus mecanismos internos de protección. Entonces, fíjese que el legislador ha estado yéndose hacia el estudio de los medios de control ordinario y vamos a mejorar la protección de esos derechos, uno, para evitar redoblar los procesos. Los jueces lo saben mejor que nosotros, cuántos procesos tienen en sus despachos y de esos, cuántos son acciones constitucionales. Y de esas acciones constitucionales, cuáles son por la misma causa que tienen el proceso ordinario. Casi el 20% de los procesos en los despachos son procesos constitucionales, ¿no? Y ahorita vamos a ver unas cifras pues, dadas por la Corporación de Excelencia de la Justicia y por el propio Consejo de Estado, ¿no? Relacionadas pues, con la mora judicial. Entonces, la vista está ahí. ¿Cómo mejoramos esos medios de control ordinarios para que el ciudadano encuentre protección provisional de sus derechos en ellos? La sentencia no salga cuantiosa tanto, porque ya le hemos adelantado al ciudadano el disfrute de su derecho, y dos, no estemos redoblando los procesos o el ciudadano no le esté poniendo al mismo juez una acción constitucional, por las mismas razones, ¿no? Ha estado en mejorar el escenario de los procesos ordinarios. ¿Y por qué? Porque el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva no es exclusiva de las acciones de tutela. Rige, y es un derecho fundamental que rige para todo el sistema de protección de derechos, empezando por los procesos ordinarios en cualquier jurisdicción. Y fíjese que ese derecho fundamental tiene un extremo que a nosotros nos interesa muchísimo. No es tanto el acceso o el debido proceso con todas sus garantías, es la efectividad de la sentencia. Por eso les decía, me voy a centrar antes de que el juez la ordene, ¿verdad? Es la efectividad de la sentencia. ¿Cómo hago para que una vez el juez tome esa decisión, se logre materializar en la esfera de los derechos del ciudadano? ¿De cuál ciudadano? El que demostró que tenía la razón en el proceso, porque al proceso uno acude para demostrar con sus argumentos y con sus pruebas que tiene la razón. Y aquel que la demostró, evidentemente, se hace garante de la sentencia estimatoria y esa sentencia se tiene que materializar en la esfera de sus derechos. En términos coloquiales, y permítanme lo sencillo, que aquel que pidió la pensión, si demostró tener la razón, cuando le salga la sentencia, la disfrute. ¿Sí? Y no que por el contrario, ¿cierto? Lo hablábamos ahora, la disfruten sus familiares, ¿cierto? Porque es que cuando él la solicitó tenía 70 años y cuando salió la sentencia ya no está, ¿no? Y fíjese que el problema se nos da casi siempre cuando desde la administración pública se deniegan derechos, porque la administración consideró que no se tenían los criterios legales para darlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez usted dice, no, Carolina, porque cuando la administración da órdenes al ciudadano de hacer, por ejemplo, hágame el favor y hace la demolición de lo ilegalmente construido, pues parece que es el escenario más idóneo para decir, si yo creo que estoy en ejercicio de mi derecho, voy a pedirle al señor juez una suspensión cautelar de la decisión de la administración, él valora la apariencia de buen derecho y probablemente él, si lo ve junto con el peligro por la mora,
me ordene la medida cautelar y evite que la administración me mande a los obreros a hacer la demolición que yo no quiero hacer. Parece que ese es el escenario más idóneo. Pero cuando es al revés, cuando la administración no concede lo que el ciudadano le solicitó inicialmente, porque lo decía aquí John muy claro, es que al final los jueces son los garantes de los derechos, sí, pero es que el primero que la garantiza es la propia administración pública. El ciudadano se enfrenta a diario, su procura existencial depende de su administración pública más cercana, ¿no? Así que fíjese cómo al señor juez ya le llega o le debería llegar, es el caso difícil, ¿no? El fácil debió solucionarlo la propia administración pública. Y cuando ella dice, no le concedo la licencia, no le concedo la pensión, no le doy la prórroga de su establecimiento de comercio, ¿no? Para que lo tenga, pues usted ya entra al proceso contencioso a debatir una decisión en donde no es tan cierto que pueda obtener una medida cautelar que le permita disfrutar provisionalmente de ese derecho mientras el señor juez puede tomar la sentencia, puede decidir. Y fíjese que eso es al menos curioso si nosotros hablamos de efectividad de la sentencia. Cuando llega el fallo, la idea es que se materialice en la esfera de los derechos. Y decíamos, esto está desde la Constitución del 91, pero sin embargo la jurisdicción contenciosa que surge al menos de manera formal desde el 1913, ¿no? Pues trae su mora desde esa época, no es una mora de hace 2 días, la demanda de justicia, como veremos, crece de manera exponencial. Entonces es un reto al final, que se materialice la sentencia es un fallo, no solo para el juez, que cuando llegue el momento de fallar encuentre objeto del proceso, y que no vea que se le vació de manera anticipada la sentencia, y él todavía no la ha dado, ¿no? Entonces es un reto para él hacer que esa propia sentencia se materialice, y que no se convierta en una indemnización compensatoria. Una indemnización compensatoria que aumenta el valor de la condena del Estado. Decía John muy claramente, no confundamos las indemnizaciones de reparación con las indemnizaciones de compensación. Sí, pero es que al juez le tocó ordenar la indemnización de compensación porque ya no había derecho que él pudiera llegar a solucionar. Y entonces todos pensamos que la 1437 se iba a enfocar muchísimo en esto. ¿Por qué? Porque si el ciudadano estaba encontrando el escenario de garantía cautelar en la tutela y queríamos pelear contra la congestión judicial, lo lógico era que ese escenario de protección de las acciones constitucionales se lo trajera a los jueces contenciosos a través de los medios ordinarios. Que el juez contencioso tuviera los poderes que tenía en una acción constitucional para garantizar los derechos de la misma manera, sin necesidad de que el ciudadano acudiera a una acción constitucional. No era eliminar las acciones constitucionales, ni muchísimo menos decir ese sacrilegio en estos auditorios tan selectos, sino mejorar las herramientas que tenía el juez ordinario para poder garantizar los derechos. Y una de ellas era la justicia cautelar. Así que todos pensamos, al menos los ñoños del derecho administrativo, ¿no? Que él nos iba a traer el escenario de la acción de tutela, el decreto 2591 del 91, que tanto hemos usado todos, artículo 8, esa posibilidad del juez, ¿no? De ordenar cualquier medida cautelar que considere necesaria para salvaguardar el derecho fundamental o la efectividad de la sentencia, y que no la iba a trasladar al proceso contencioso y que fuera el juez contencioso administrativo el que diera el debate cautelar dentro de su escenario disciplinario, ¿no? Lo curioso es que el juez constitucional es el mismo juez administrativo, ¿no? O sea, esa bipolaridad del juez ya no existe, ¿no? En ese sentido. Y esperábamos que fuera así. Si los procesos de tutela eran el 20% o más de los procesos al despacho del juez, la idea era reducirlos si encontraban el mismo escenario de protección en el ordinario. No iban a haber 2, sino 1 solo. Y sin embargo, en respeto pues, de este derecho fundamental, pensábamos que era así, y llegó la 1437. Pero claro, ella tenía que tener en cuenta problemas reales de la justicia. ¿Cuáles problemas reales? Lo hablábamos hace un momento. Número de jueces por habitantes. Muchos de ustedes están en la rama judicial y en cualquier momento pueden levantar la mano y decirme, doctora, ya ha mejorado el dato, ya lo ha cambiado, y eso también es muy enriquecedor. Número de jueces por habitantes, 45 jueces por cada 100.000 habitantes. Es un número muy bajo, los jueces no dan abasto.
hacen su mejor trabajo, pero no dan abasto. No llegan todos a estar en propiedad de su cargo. Todavía hay un alto número de jueces en provisionalidad, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso con toda el juez que sustanció el proceso, que estuvo en la audiencia inicial, en la audiencia de pruebas, ¿verdad? Fue uno, el que estaba haciendo la licencia, y justo al momento de la sentencia llegó el titular del despacho. Ya me dirán, ¿cierto?, si él estuvo o no estuvo en el momento de la inmediación, ¿no? Pues por supuesto que no, pero no había ninguna cuestión ilegal, ¿no? Se había terminado la provisionalidad del juez anterior y había entrado el titular del despacho, pero por supuesto el resultado del proceso no fue el que se esperaba o el que probablemente el juez que conoció la prueba de manera directa hubiera dado, ¿no? Y ese sigue siendo un problema de la justicia. Y datos de mora, ¿no? Un problema de mora judicial. Fíjense que según datos del Consejo de Estado, dadas por la doctora Rudestela, nos contaba ella que se demoran 2 años más o menos la resolución de un conflicto de competencia entre jurisdicción ordinaria y contenciosa. Ahí todavía no sabemos quién nos va a tramitar el proceso. Y que se pretendían mejorar cifras como la mora en 5 años que teníamos en segunda instancia en los tribunales y que debía bajar sustancialmente con la 1437, ¿cierto? Y la mora de 10 años que se ha tenido históricamente en el Consejo de Estado, ¿no? Sobre todo cuando es juez de instancia, en segunda. Bien, claro, ¿cuánto tiempo ya ha esperado el ciudadano para su derecho? Fíjese que al primero que se enfrentó fue a la administración, haciendo una solicitud, ¿no? La administración la valoró, le dijo que no, agotó el recurso de apelación, le confirmó, imaginémonos que lo había, y ahora sí va al señor juez para debatir nuevamente, ¿cierto?, sus derechos, sus intereses legítimos. Y sin embargo se encuentra pues con moras como estas. Fíjese, anteproyecto de plan complementario al Plan Nacional de Descongestión. Nos cuenta, estos son datos del 2011, ya les voy a dar datos del 2018, pues de lo último que yo pude encontrar. Nos cuenta que más o menos en los tribunales administrativos se tramitaban, a ver si los tengo por acá, 64.066 procesos en el 2011, y en el 2013 bajó 66.101. Ya llevábamos un año de vigencia de la 1437 y según los datos del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2015-2018, pero que realmente nos da datos del 2010 al 2013, el 20% de esos 66.101 eran acciones de tutela. Y ya estábamos en vigencia de la 1437. Se esperaba que cuando entrara la 1437 el ciudadano no tuviera que redoblar, ¿cierto?, los procesos por las mismas causas, porque entre mejor funcionaran los medios de control ordinarios, menos se necesitaría acudir a la acción de tutela. Entre más garantía encontrara el ciudadano en el medio de control ordinario, menos necesitaría acudir al plus de protección del artículo 86 constitucional. En los juzgados, en el 2011, habían 148.657 procesos y en el 2013 bajaron un poco, 118.857, 25% de esas cifras eran acciones de tutela. Número de jueces, más o menos 432 jueces, ¿verdad? Número de procesos por juez, nos mostraban por aquí atrás, ¿cierto?, que más o menos eran 573, bajaron con la implementación de la 1437 y estaban bordeando los 400 por despacho en los juzgados. Bien, así que sigue siendo grande el volumen de trabajo para las autoridades judiciales, ¿no? No ha sido sencillo. Y fíjense en datos aquí del Tribunal Administrativo de Santander, que nos presentaba la doctora Francia en una de sus conferencias hace poco, y nos decían, miren, contadora cero en julio del 2012, fecha de entrada de la 1437, ¿verdad? Demanda de justicia, ¿no? ¿Cuántas demandas se interponen? A diciembre de 2012, 1.222 en oralidad. A diciembre de 2013, 3.501. A diciembre del 2014, 6.115.
A diciembre del 2015, 10.981. En el 2016, 16.055 y en el 2017, 18.873. ¿Qué juez da abasto con esta creciente exponencial de demanda de justicia? La pregunta es, ¿las administraciones sí estarán haciendo algo para evitar que se les demande por los mismos asuntos por los cuales los están condenando? Bueno, harina de otro tema. También tenían 3.578 de los procesos finalizados, y entonces uno decía la conciliación, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido el fortalecimiento de los medios alternos de solución? Según la Corporación Excelencia a la Justicia, solo el 7% de la demanda de justicia se concilia, y de ese 7%, el 3.5% supera el control de legalidad de los jueces. ¿Y la conciliación? No depende del conciliador. Él propone fórmulas de arreglo si lo ve, pero la conciliación está dependiendo ¿de quién? De las líneas decisorias, de los comités de conciliación. ¿Ven? Punto de fortalecimiento de los medios alternos de solución de conflictos. Claro, pero ¿esto qué es? Esto es tiempo. Más tiempo en litigio con las entidades de la administración pública, y entre más tiempo pase, el título, valor, sentencia va a salir más caro, ¿no? Pero es que además, entre más tiempo pase, el ciudadano menos va a poder disfrutar de su derecho y hay más posibilidades de que haya una indemnización compensatoria, que aumenta el valor de la sentencia. Yo le decía al doctor Grillo ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de los intereses, ¿no? Y él lo decía, pero es que cuando la administración ya paga intereses ya han pasado los 15 años de la sentencia, ¿sí? Más los meses que tiene de plazo para pagar sin necesidad de que estos estén corriendo. Claro que eso ahorraría una cantidad de dinero y debería ser así, pero ¿cómo luchamos contra esto? ¿Cómo luchamos contra estos 8 años, contra estos 15 años, cierto, de mora judicial? A sabiendas de que los funcionarios están haciendo lo mejor que pueden todos los días con los recursos que tienen, ¿no? Porque acá tampoco se trata de decir es que no es, ¿no? Bien, ¿qué sucede? ¿Qué nos queda dentro del propio proceso administrativo? Pues fortalecer las herramientas que se tienen para garantizar provisionalmente los derechos, para que el ciudadano no espere a la sentencia, ¿no? Y que pueda obtener esa garantía provisional de su derecho que luego va a tener de manera definitiva en la sentencia. Y todos estarán pensando, Carolina, el prejuzgamiento. A usted se le está olvidando lo que aprendió en la facultad allá con la doctora Yadira, que no podía prejuzgarse, ¿no? Claro. También habrá que buscar soluciones para evitar el prejuzgamiento en el caso de la justicia cautelar, pero las hay y miles, institucionales y sustanciales. Por ejemplo, el juez penal lo pensó mejor que nosotros. Creó un juez de control y garantías, ¿cierto?, para derechos fundamentales y medidas provisionales, y un juez de conocimiento distinto para no prejuzgar el proceso. Sería fantástico si esa solución no llegara a la jurisdicción contenciosa administrativa y nos quitamos ese halo del prejuzgamiento, que por cierto el legislador ya dijo, ordenar una medida cautelar no es prejuzgar, ¿no? Entonces fíjese cómo esta herramienta sí se vuelve importante y se trata de visibilizarla. Usted mira, esto es cuento viejo, Carolina, está desde el 91, artículo 29 constitucional, 229 constitucional, sí, pero no se había aterrizado en reglas en el contencioso. ¿Qué teníamos en el contencioso administrativo? Todos lo sabemos, durante 20 años en vigencia de la Constitución, trabajamos con 2 normas. La primera, el 238 constitucional, que nos habilitaba la posibilidad de herramientas cautelares para garantizar provisionalmente los derechos solo frente a una manifestación de la administración, los actos. ¿Y qué pasa con las omisiones, las operaciones, cierto? Las vías de hecho, los contratos. Bien, pero la Constitución fue clara, hizo su apuesta y dijo todos los actos administrativos son susceptibles de suspenderse, ¿no? ¿Cuáles? Todos los que sean susceptibles de demandarse ante el juez contencioso. Pero luego la interpretación fue restrictiva, primero por el legislador, que era preconstitucional, ¿recuerdan? Y la suspensión estaba ligada a requisitos complicadísimos, manifiestas violaciones, concepto de violación, que sigue existiendo, ¿verdad? Y peligro, perjuicio irremediable. Claro, pero el ciudadano se iba a la tutela y el señor juez de tutela ya no le pedía ni concepto de violación ni manifiesta ilegalidad,
ni mucho menos un perjuicio, que se atentara contra el derecho fundamental por parte de la administración, que ese sí se le pedía, pero no en términos de ser irremediable, ¿no? Y entendiéndose muchas veces lo irremediable como que no lo pudiera pagar la administración en dinero, ¿no? Porque si la administración lo puede pagar en dinero, el perjuicio es irremediable, más plata, ¿no? Claro, la línea era restrictiva, la línea de interpretación era restrictiva de la única medida que conocíamos, que era la suspensión de actos. El resto de manifestaciones desprotegidas, usted se enfrentaba a una mora judicial solo. Su cliente tenía que esperar el número de años necesario para que el juez pudiera dictar la sentencia, después del debate probatorio y del debate propio del debido proceso. Bien, ¿qué más teníamos? Teniendo esta línea ya restrictiva del legislador, pues teníamos otra línea restrictiva del juez, alta corte, corte de cierre. Oiga, no todos los actos se pueden suspender, ¿y cuánto nos ha costado, no? Los actos de remoción y esos actos que deniegan derechos por parte de la administración, no, esos son actos de contenido negativo. Si yo lo suspendo, le estoy adelantando el derecho a la persona y eso solo lo puede hacer el juez a través de una sentencia. Entonces, no señor, los actos de remoción no se suspenden, los actos que deniegan derechos, los que deniegan las pensiones, los que deniegan las licencias, los que no se suspende. Su contenido es negativo y el único que puede reconocerle el derecho al ciudadano es el juez después de una sentencia, olvidándonos que existe la apariencia de buen derecho, ¿no? Que también es una herramienta de trabajo del señor juez, en ese sentido. Pero además teníamos una sentencia de unificación de la Corte Constitucional y nos decía, le decía a la jurisdicción contenciosa, desde el año 97, oiga, usted adapte sus herramientas a los principios y valores de la Constitución, deje ese criterio restrictivo en materia de medidas cautelares y si hay derechos fundamentales que se deban proteger en el proceso ordinario, adopte medidas cautelares para protegerlo. Sentencia de unificación, Corte Constitucional al Consejo de Estado, ¿no? Hablándole. La teníamos también como herramienta, ¿no? Para solicitarlas dentro de estos procesos. Sin embargo, la interpretación y la línea era restrictiva, era muy difícil. Y es por esta idea, doctores, de la visión patrimonialista en la medida, ¿no? En el fondo somos criados y hechos en un sistema de derecho romano-germánico, ¿no? Una visión patrimonialista de insolvencia del demandado, medidas patrimoniales, ¿no? Cuando realmente la visión es cuál derecho es el que está en juego y cómo hago para garantizárselo. ¿Será que dentro de 8 años que pueda dictar la sentencia con estos índices de mora o 5, voy a tener derecho todavía? Muéstrenme, los argumentos del demandante son verosímiles, ¿no? Parece que tiene el derecho, muéstrenme las pruebas que me está presentando inicialmente, sumarias, sin posibilidad sin todavía ser contradecidas, a ver si me logran demostrar esa apariencia de derecho, ¿sí? Y probablemente si la encuentro, sumada a los perjuicios con la mora del proceso, pueda generar líneas donde provisionalmente garantice derechos para evitar que las sentencias terminen doblándose en su valor. Bien. ¿Qué más teníamos? El Superman. Nuestro Superman, el artículo 7 del decreto 2591 del 91 y la acción de tutela. Mientras el señor juez contencioso no tenía posibilidades cautelares o las tenía muy chiquiticas, pues el señor juez de tutela, que era el mismo señor juez contencioso, sí las tenía y en amplitud. Suspendía, daba órdenes, ordenaba, ¿cierto?, a todas las partes del proceso lo necesario para garantizar la defensa del derecho fundamental. No declaraba ilegalidad de manifestaciones de la administración, por supuesto, no era competente, pero es que al ciudadano eso no le interesaba. El orden jurídico no era su pretensión, ¿no? A él le interesaba disfrutar de su derecho, ¿no? Entonces, fíjese cómo encontramos la exponencial creciente de las acciones de tutela por los mismos motivos que iniciaban un medio de control ordinario. Y uno pensaba que iba a bajar. La acción de tutela es mucho más flexible en los criterios para la adopción de una medida cautelar. La acción de tutela mira una apariencia de derecho débil. ¿Débil en qué sentido? Que
el ciudadano demuestre con sus argumentos, ¿cierto?, que deduce el juez de las pruebas que le presenta, bien, su credibilidad, que demuestre que se le está vulnerando el derecho, ¿no?, en apariencia. Y además, un peligro genérico de evitar que cuando al ciudadano se le falle, pues el derecho ya se haya desaparecido y haya que darle una indemnización compensatoria. Es mucho más sencillo, porque el juez no ha de mirar ni conceptos de violación, ¿no?, ni muchísimo menos ilegalidades de la decisión de la administración. Bien. Y entonces, y muchísimo menos el juez pondera derechos en este momento, pondera intereses, perdón, hará ponderación de derechos fundamentales si es el caso. Entonces encontrábamos a un juez contencioso, a un juez de tutela, pues ordenando todo lo que el juez contencioso en su momento pues no podía por falta de habilitación. Ustedes me dirán, Carolina, pero eso ya cambió, ¿verdad? Ya cambió porque el juez contencioso ahora tiene el 229 constitucional, 230, 231, 232, hasta el 242 de un capítulo de medidas cautelares. Y usted sabe todo lo que el legislador puede decir en más de 10 artículos. O sea, si no dejó uno solito, como el artículo 7 del decreto 2591 del 91, es porque a partir del 230 iban a haber restricciones a las medidas cautelares. Si no dejó un solo artículo diciendo el juez contencioso puede ordenar las medidas cautelares necesarias para la garantía del derecho, la efectividad de la sentencia, fue porque en los artículos siguientes le iba a decir siempre y cuando. 1, 2, 3, 4 y empieza. Pero esas restricciones no las tiene el ciudadano cuando acude a una acción constitucional. Así que para el ciudadano hoy, 2018, sigue siendo idóneo acudir a una acción de tutela en protección de sus derechos cuando en el contencioso no encontró justicia cautelar. Y ustedes me dirán, mentiras, Carolina, porque el juez dice que el medio de control no es idóneo, pero sí que hay que evitar un perjuicio irremediable, una situación de urgencia, una situación de inmediatez. Probablemente no entre como proceso principal, y ya tenemos sentencias de tutela que siguen diciendo que sí entra como medio principal, a pesar de que la 1437 intentó traerse ese escenario al juez contencioso en los medios ordinarios. ¿Ven? Entonces fíjese que aún con ello, hoy en día, el ciudadano siente que el proceso judicial es una carga para demostrar su derecho y siente que el proceso constitucional, si esto es antitécnico diferenciarlos, ¿verdad?, es un escenario sencillo para obtener la protección de su derecho, corto, sumario, preferente y público. Entonces, doctores, el contencioso no juega solo con las cifras, juega con su competencia desleal, si me lo quieren decir así, que es el proceso constitucional, por donde también el Estado está sacando el costo de los derechos, porque todos los derechos cuestan, ¿no?, en ese sentido. Así que fíjese cómo la idea era canalizar todo a través de los medios de control ordinarios y sin embargo hemos encontrado artículos como este. Entonces uno decía, ahora el juez contencioso sí tiene las herramientas para garantizar los derechos cuando efectivamente se den los requisitos, pero luego encontramos artículos como este de la 1437 donde literalmente el legislador reconoció la imposibilidad del señor juez de dar respuesta inmediata a los derechos vulnerados. Miren, cuando no sea posible hacer un reintegro, y lo dice el propio legislador adelantando su decisión, porque resulta imposible cumplir la orden, porque el cargo fue suprimido, porque no hay un cargo con la misma naturaleza, ¿cierto? Pues hay que proponer la fijación de una indemnización compensatoria. Dándole la herramienta al propio juez, le dice, señor juez, pero si usted no puede cumplir, si no, definitivamente cuando dio la sentencia ya no existe el cargo, tásale la indemnización compensatoria. Fue la primera línea decisoria en medidas cautelares la generó el propio legislador en este artículo, porque el juez ya pasa páginas adelante y dice, no pasa nada, si yo no ordeno el reintegro, pues, o si cuando llegue a la sentencia resulta que el ciudadano sí tenía el derecho,
pues ya se le pagará, la administración le pagará adicionalmente una indemnización compensatoria. Los derechos se traducen en dinero, pero esto es un dinero adicional por el coste inicial del derecho, ¿no? Y el propio legislador lo reconoció. Y luego dijo, no, pero demos bálsamos, ¿no? Vamos a hacer más flexible la suspensión, vamos a quitarle la manifiesta violación, vamos a quitarle esta posibilidad de que el juez no tenía de analizar todas las pruebas que se le presentaran con la solicitud, y ahora dejémosle que haga una valoración probatoria también al momento de ordenar la medida cautelar. Perfecto, lo hizo, así quedó en el artículo 231, pero aún con ello, en la tutela no se está exigiendo concepto de violación, y en la tutela la apariencia de buen derecho es mucho más débil, si me lo permiten. ¿Vale? Aquí este concepto de violación hace que los argumentos del ciudadano tengan que ser mucho más fuertes, demostrando la ilegalidad de la actividad de la administración. En los otros yo me centro en la protección del derecho fundamental. Entonces el criterio de valoración sigue siendo distinto, a pesar de que la 1437 flexibilizó la medida conocida que era la suspensión de actos, ¿no? Era como la que ya, a la que menos le tenemos miedo, porque ya la conocimos un poco más. Y flexibilizó los criterios de interpretación. Fíjese cómo los primeros años de vigencia de esta norma, el Consejo de Estado fue más flexible y dijo, bueno, mire, los actos de remoción se pueden suspender, ¿cierto? Y los actos de contenido negativo también. Entonces empezamos por los funcionarios de elección popular, tanto debate que dimos, ¿no?, en los últimos años sobre si suspendíamos o no suspendíamos esas decisiones de destitución, etcétera, etcétera, ¿no?, que no vale la pena recordar casos concretos por la situación. Pero a donde voy es que ella misma determina y unifica jurisprudencia, año 2014, hoy vuelve a cambiar, ¿verdad?, diciendo que cuando se trata de actos de remoción, las dos partes se encuentran en igual situación de una medida cautelar, o una de dos, o usted lo reintegra y le adelanta el derecho, o no le reintegra y le adelanta el derecho a la administración. Las dos se encuentran en la misma posición, pero ello no puede ser un obstáculo ni es óbice para que no se decrete la medida cautelar, y eso no significa prejuzgar. Y dice claramente que el prejuzgamiento solo se da si el juez tiene certeza de derecho desde el inicio del proceso, y eso no es posible, porque el juez solo tiene certeza de derecho después del debate probatorio, de las garantías propias del debido proceso. Así que sí que reconoce y diferencia que una cosa es la apariencia de derecho y otra cosa es la certeza de derecho, y que por eso pues no hay prejuzgamiento, y empieza una línea de interpretación más favorable hacia la visibilización de las medidas cautelares en el contencioso. Pero no estamos hablando de reparaciones directas, no estamos hablando de controversias contractuales, estamos hablando de nulidades y restablecimientos, que el doctor John nos decía que de esa masa grande solo es un porcentaje muy pequeño. El resto de procesos están sin medidas, no porque no haya la oportunidad, sino porque no se utilizan, no se solicitan o no se decretan. Bien, fíjese cómo, además, crea la posibilidad de que el juez contencioso genere otro tipo de órdenes para la administración pública que eran impensables, pero que las estaba haciendo el juez de tutela. Entonces usted dice, Carolina, ahora el juez contencioso puede darle órdenes a la administración. Sí, señor, como medida cautelar, por supuesto, a cualquiera de las partes del proceso. Eso no lo podía, ahora sí lo puede hacer. No solo suspende actos, suspende procedimientos administrativos, ¿no? Detenerle la actividad a la administración parece casi un sacrilegio, porque el desarrollo, el progreso, ¿no?, el interés general está en la administración pública. Bueno, el juez lo puede hacer y tiene esa cláusula abierta de medidas cautelares para que él dé las mismas órdenes que estaba dando el juez de tutela. Sin embargo, como estas medidas eran nuevas, hubo dos restricciones. La primera, inicialmente y en los primeros años que salió, se creyó que esa cláusula era taxativa. Ya cambiamos. Taxativa me refiero a que eran esas medidas y no más. Ahora, en el año 2018 ya hay, ¿cierto?, una sentencia de unificación también, donde se dice, no, mire, ese listado es meramente enunciativo. Entonces el juez puede ordenar esas u otras que considere necesarias. Y todos aplaudimos,
porque es que si hay una línea unificada y él evidentemente evidencia la apariencia de buen derecho, pues la sentencia, en el caso de que sea condenatoria, va a salir más económica para el Estado. Casi que era una cuestión también fiscal de ahorro, ¿vale? Pero de nada nos vale una cláusula general para el señor juez si los requisitos que le pongo para ordenar esas nuevas medidas cautelares son más difíciles de demostrar. Antes de que el Consejo de Estado se pronunciara sobre los requisitos, pues se lograron ordenar aquí los jueces regionales medidas cautelares innovativas y anticipativas de los derechos. Por ejemplo, logramos el pago anticipado de mesadas pensionales durante el proceso. Eso era impensable en el contencioso, ¿no? Que a alguien se le pagara provisionalmente una mesada pensional. Y efectivamente luego en la sentencia sabía que tenía el derecho a la pensión, pero lo que pasa es que ya se le había estado pagando provisionalmente en área del mínimo vital y móvil, ¿verdad? O del derecho a la salud de la señora, era impensable, ¿no? Se lograron, los jueces las ordenaron, sin embargo, ¿verdad? Luego vino una línea restrictiva y era, bueno, como tenemos las medidas cautelares en el contencioso abiertas, entonces ya no van a operar o no serán necesarias las de la acción de tutela. Y si ustedes se dieron cuenta, el propio legislador lo intentó meter en el parágrafo del artículo 229, dejar sin efecto el decreto 2591 para regirnos solo por la 1437 en materia de medidas cautelares. Y la Corte Constitucional, ya no fue el Consejo de Estado, en el año 2015 dijo no, perdón, el año 2014 dijo no, la tutela sigue funcionando con todas sus herramientas de manera íntegra. Las medidas cautelares en el contencioso no desplazan las medidas cautelares de la acción de tutela, las medidas provisionales de la acción de tutela. Ahora bien, dio argumentos de por qué y volvió a justificar que los medios de control no resultan del todo idóneos para garantizar los derechos. ¿Por qué? Porque la suspensión provisional en el contencioso, a juicio de la Corte, ¿verdad?, no tiene la misma prontitud ni la misma eficacia de la acción de tutela. Porque en la acción de tutela el juez se centra en la vulneración del derecho fundamental, mientras que en el contencioso se está centrando en la ilegalidad o no de la actividad de la administración, ¿vale? Y en ese sentido me volvió él a desplazar los dos escenarios, pero sí que me dijo que a medida que el recurso contencioso administrativo fuera funcionando de manera más idónea, podría ir desplazando la importancia de la acción de tutela, pero que por ahora no lo hacía. La acción de tutela seguía íntegra con sus medidas provisionales, y así que los ciudadanos siguieron acudiendo a las medidas provisionales de la acción de tutela, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora bien, respecto a los requisitos de las nuevas medidas cautelares, nuevas porque eran las no conocidas, pero nuevas no tenían nada porque el juez de tutela las venía conociendo hace 20 años, ¿no? Nuevas en el escenario ordinario, llamémoslo así. Pues ahí dijo, esas órdenes positivas se fueron restringiendo. ¿Por qué? Ya no solo se necesitaba la apariencia de buen derecho y la demostración del perjuicio, sino, se necesitaba la ponderación de los intereses en juego. Que el juez valorara los intereses en juego dentro del proceso contencioso administrativo para determinar, ¿cierto?, si sería más gravoso para el interés público negar la medida que concederla. Y me encantaría que en ese escenario realmente se hicieran análisis económicos de cuánto se ahorraría la administración pública si ordenaran una medida cautelar, ¿verdad?, o si habrá que esperar a que se le reconozca el derecho en la sentencia, doblando el valor de su coste. Y fíjese cómo se pensó que aquí iba a haber una ponderación de perjuicios. Bueno, ¿qué daño se le va a causar a la administración con la medida cautelar? ¿Qué daño, cierto, se le va a causar al ciudadano si no se le ordena la medida cautelar? Bien, en un juicio ya de coste-beneficio, ¿cuánto le beneficia a la administración ordenar la medida? ¿Cuánto le perjudica al ciudadano que no se le ordene la medida cautelar? Mire que era un requisito adicional. En la suspensión no lo teníamos porque era la conocida, pero en las medidas nuevas, suspensión de procedimientos, ¿verdad?, y órdenes positivas a la administración,
al demandante le toca demostrarlo y al juez le corresponde valorarlo. Bien, un requisito nuevo que ante el desconocimiento, pues, ¿cierto? La línea fue bastante confusa, tanto que llegamos a pensar, ¿verdad? Por aquí no lo decía, en el año 2014 el Consejo de Estado nos lo aclaró, ¿verdad? El 5 de marzo del 2014 nos dice, mire, cuando pondere, señor juez, tenga en cuenta los daños y perjuicios que se causen a terceros, ya no solo a la parte, sino a terceros, y las previsiones financieras y presupuestales que deba efectuar la administración pública para ejecutar la medida cautelar. Le decía yo a la doctora Rocío, la de la Unión de Gestión Pensional y Parafiscales, dígame si el señor juez le pregunta a su entidad si tiene dinero para pagar una pensión provisional, ¿usted qué le va a contestar? Que no tiene presupuesto ni para pagar las pensiones reconocidas. Ahora imagínese si tendrá presupuesto para pagar las pensiones provisionales. Se le volvió más complejo al ciudadano, ¿cierto? O al abogado demandante, obtener una medida cautelar. Pero el debate debería darse, y aprovechando un poco el tema que están debatiendo hoy, en el coste del derecho. Si se ordena a largo plazo, ¿la administración ahorra dinero? Ese análisis económico sí merecería la pena que se hiciera en el juicio de ponderación de intereses, pero pues sin embargo es un debate ajeno en este momento a ese juicio. Efectivamente no solo hay que mirar si con esa medida se ha de conseguir el fin para el ciudadano, que es protegerle el derecho, si la medida es necesaria, sino cuáles son las ventajas de ordenar la medida para el ciudadano y cuáles son las desventajas para el ciudadano si no se ordena, pero en términos, si quieren, incluso de costes. Y estoy segura que a largo plazo sería más beneficioso una orden cautelar que una denegación de una medida cautelar. Y podría impactar, no solucionar de manera directa, pero impactar de manera positiva en la baja de las cifras a pagar por sentencias, sin que sea, por supuesto, la solución única, ¿no? La solución única debería venir desde la propia administración y el cambio de sus formas de actuar, ¿no? En ese sentido. Pues bien, hoy en día seguimos con los dos escenarios, ¿no? Este escenario un poco más laxo para el ciudadano en materia de acciones constitucionales y un poco más rígido, más técnico, si lo queremos llamar así, en materia de acciones contenciosas administrativas. Y esas diferencias han hecho que sigamos con un 20% de procesos constitucionales en los despachos de los jueces. Ahora, últimos argumentos, ustedes me dirán, Carolina, ¿qué sucede? ¿Por qué los medios de control ya no son idóneos? Fíjese que en el año 2013 la Corte vuelve a decir lo mismo. Dice, el medio de control ordinario no llega a tiempo para mitigar o prevenir los riesgos, y sí lo hace la acción de tutela, caso de desastres naturales, caso de procesos concursales en materia de carrera administrativa, ¿no? En esos dos escenarios es donde se siguen filtrando más las acciones de tutela para obtener medidas provisionales que no se tienen en el contencioso, al menos de la misma manera ágil. Y es que entiendan que al menos desde el punto de vista procesal, cuando yo presento una medida cautelar con la demanda, ¿cuánto se demora un abogado en hacer una demanda? ¿Cuánto se demora un abogado en hacer una tutela? ¿Es el mismo tiempo? Sin duda alguna no. Y usted me dirá, Carolina, pero están las medidas cautelares de urgencia en el contencioso, 236, ¿no? 236 de la 1437. Entonces, 234, perdón. ¿Y eso podría mitigarnos un poco el uso de la acción de tutela? Sí, siempre y cuando se permitiera solicitar la medida cautelar, y es algo que no está unificado. Espero que en las preguntas el doctor Milciades pueda de pronto ilustrarme un poquito más al respecto. No está unificada la idea de que yo pueda solicitar la medida cautelar antes de la presentación de la demanda, sin la presentación de la demanda, que la pida de urgencia, no se haga audiencia a la parte contraria, ¿verdad? Y el juez tome su decisión con la solicitud que le ha hecho, pues obviamente el demandante. Sí está claro que no es necesario agotar requisito de procedibilidad conciliación en los casos de medidas cautelares de urgencia, pero no está unificado el criterio de que se pueda presentar sin la demanda.
Como mínimo necesitaría la presentación de la demanda para poder iniciar la solicitud de medida cautelar, ¿no? Y eso ya es tiempo. La presentación de la tutela, ¿cuánto nos toma? El mismo día que sucede el perjuicio, ¿sí o no? Y cuando me llega la medida provisional, como tarde, 3 días después de la ocurrencia del perjuicio. Competir con esos términos es complicado para el juez contencioso, es complicado para el juez, ¿no? Fíjese que la tutela siempre va a llegar un poco más rápido que el contencioso y en ese sentido, pues, el doble de procesos que van a tener los jueces por fallar, ¿no? Se esperaba que esto cambiara con la vigencia de la 1437 y según lo que vemos por las tutelas falladas, incluso con posterioridad a esa fecha, no ha cambiado, ¿bien? Ahora bien, por ahí decía el doctor John, en las acciones de repetición operan las medidas cautelares, claro, y además tienen una norma especial, no la norma general de la 1437. Y decía él, pues la acción de repetición es la forma de recuperar patrimonialmente, ¿verdad?, el daño que, pues es perjuicio, perdón, el valor del perjuicio que se le ha pagado al ciudadano por el daño antijurídico causado por culpa dolo del funcionario. Y sin embargo hemos visto casos en donde ante tanta confusión de regímenes de medidas cautelares, ¿verdad?, el juez ha ordenado, en este caso lo tengo por acá, ¿verdad?, ha ordenado que se le dé audiencia a la parte contraria antes de ordenar la medida cautelar en una acción de repetición. Ahí sí que la medida cautelar es patrimonialista, netamente patrimonialista, una visión de evitar la insolvencia, ¿sí? Y es en el único escenario donde se quedó con esa visión patrimonialista y en los ejecutivos, ¿verdad? De resto se cambia la visión de la medida cautelar a una visión de garantía provisional de derechos, pero sin embargo hemos visto cómo en procesos, por ejemplo en el año 2015 se ordena la notificación de medidas cautelares al demandado o de la solicitud al demandado antes de tomar esa decisión, ante tanta confusión de regímenes cautelares aplicables, ¿no? Este de la repetición es un régimen especial que no se rige por los criterios generales, al menos en lo regulado, ¿cierto?, de la 1437. Fíjese cómo sí que ha habido avances, ¿no? Pero el poder demostrar los requisitos de las nuevas medidas cautelares no ha permitido que estas mismas se ordenen, ¿no? Así que esa visibilización de la medida cautelar, si bien funcionó 2013, 2014, en el año 2018, con las sentencias que está pidiendo el Consejo de Estado, vienen otra vez en línea de interpretación restrictiva. Y si el ciudadano no encuentra justicia cautelar en el proceso contencioso administrativo, el ciudadano va a ver que no tiene sentido acudir al proceso contencioso administrativo. No es un mal negocio, lo decía el doctor hace un momento, es un buen negocio. Yo no he visto al primer cliente enfadado porque le pagan una millonada después de 15 años, ¿no? Pero es que muchas veces no estaba pidiendo indemnizaciones compensatorias, estaba pidiendo disfrute de derechos y probablemente eso también impacta en la sostenibilidad fiscal de la administración pública. Pues quedo abierta a las preguntas para ampliar alguno de esos argumentos o adicionar otros. Muchísimas gracias por su atención.